Ahí estamos. Entonces, la divina providencia, decíamos, el artículo segundo de la Suma Teológica, ¿eh? La cuestión 22 de la primera parte de la Suma Teológica, cuando está hablando de cómo es Dios. Una cuestión es cómo actúa Dios en su providencia. Y el artículo segundo dice que todas las cosas, todas las criaturas, totalmente todas, están sujetas o sometidas a la providencia de Dios. Todas las criaturas. Pero fíjese lo siguiente, desde el punto de vista nuestro, humano, que desde el punto de vista humano, en este mundo, justamente un poco por el pecado original, pero por otros motivos, ocurren cosas malas. Supongamos un terremoto. Acá en Mendoza, en 1860 y algo, 62 creo, hubo un gran terremoto y lo destruyó todo. Murieron muchísimas personas. La ciudad quedó en ruinas y no quedó nada. Bueno, el terremoto es una cuestión natural, es un movimiento de las capas geológicas, como explican los científicos, las capas geológicas bajo tierra se mueven así para acá, para allá, etcétera, ¿no? Y entonces acá en la superficie se arma el gran desastre, ¿no? ¿Por qué? Por ese movimiento de la Tierra, movimiento telúrico, como dicen. ¿Eh? Ujú. Y entonces dio la casualidad, no la casualidad, sino la providencia divina, que en este lugar se había instalado una población, Mendoza, la ciudad de Mendoza. Pero el movimiento telúrico de la Tierra, eso en todo el planeta sucede, no es una cosa este, que nadie sabía que iba a pasar. En cualquier lugar del planeta, y en algunos lugares más habitualmente, suceden los terremotos. Bueno, en Chile, por ejemplo, en San Juan y, bueno, y en otros lugares, ¿no? Son los males materiales. Los males, yo como algunas veces les he explicado, la persona humana, nosotros, como personas humanas, tenemos diversos niveles de existencia humana, ¿no? Básicamente el cuerpo, el alma y el espíritu. Tres niveles de la persona o de la personalidad. Cuerpo, alma y espíritu. Es decir, el cuerpo es parte de mi personalidad. El cuerpo no es un elemento al cual le agregamos así, como un frasco donde metemos el alma, ¿no? Es parte de la personalidad. Entre las cuestiones corporales me afectan, me afectan, este, afectan el cuerpo y la psiquis, ¿no? Muchas veces uno está enfermo y cuando está así enfermo, engripado o una neurona se le rompe o se enferma una neurona y uno ya piensa equivocadamente. Lo corporal es un nivel de existencia de nuestra persona humana. Y están los males del cuerpo, la enfermedad, la muerte, básicamente, ¿no? La enfermedad, los accidentes, el dolor. Bueno, son males, males. El mal consiste, según la filosofía tradicional, o la filosofía perenne, mejor dicho, ¿no? El mal es cuando no se desarma, ¿no? Es la ausencia de un bien que tendría que estar. El mal no es algo que existe, es algo que falta, justamente, la salud. Si se me cae un ladrillo en la cabeza, eso no es un mal. El mal está en que el ladrillo me rompe el hueso del cráneo. ¿Sí? Falta, me quita, por este accidente, me quita la armonía craneal. ¿Sí? Pero si se me cae un ladrillo en la cabeza y no me rompe el cráneo, bueno, es un susto y nada más. ¿Se dan cuenta? El mal es la ausencia
de un bien que tiene que estar o tendría que estar en el cuerpo y en el alma, la psiquis humana, de las enfermedades psicológicas, por ejemplo, ¿no? Este, cuando los vecinos ponen la música a todo volumen y uno se enoja, le da bronca, que el otro empieza a insultarlos o no, ¿no es cierto? El nivel, sí, el nivel de la personalidad en su el aspecto psicológico, cultural. ¿Eh? Hay un bien cultural que es saber leer y escribir. Si no sé leer y escribir, me está faltando, justamente, digamos, en esta época de la historia, ¿no? Me falta un bien. En otras épocas de la historia no. Digamos, antes que se inventara la imprenta, por ejemplo, o después se inventó la imprenta, pero este, en muchas condiciones de vida, muchos oficios, muchas situaciones, no era necesario leer y escribir, saber leer y escribir. Estaban los escribientes, o los escribanos, o los escribas, que sí estudiaban para leer y escribir. Pero incluso los reyes, muchos no sabían leer ni escribir. ¿Para qué? Si tenían el secretario, tenían aquel otro, etcétera, ¿no? Es decir, eh, el mal es la ausencia de un bien que tendría que estar. Entonces, si hace 500 años un zapatero no sabía leer y escribir, no es un mal. Hoy día sí, hoy día para muchísimas cosas de nuestra vida es un bien saber leer y escribir. ¿Bien? Entonces, si ahora en la escuela uno llega a segundo grado o a séptimo grado y no sabe leer y escribir, es un mal. Si le está faltando un bien que tendría que tener. ¿Eh? La Claro. ausencia de un bien que tendría que estar. Eso es el mal. Por eso, por eso se dice, padre, que el bien existe, pero el mal no, Claro, el mal no no existe. existe. Justamente es el bien que nos está faltando, un bien, algo que no hay. Ujú. Bueno, pero el nivel sí, el nivel, la categoría espiritual de la persona humana. Es decir, lo espiritual quiere decir nuestra relación con Dios, el amor a Dios o el no amor a Dios y al prójimo, ¿no? Pero básicamente, o fundamentalmente, mejor dicho, principalmente, si amamos o no amamos a Dios. Del bien espiritual es amar, como decir, conocer y amar a Dios. Es el bien espiritual que tiene que estar. Aunque yo no sepa leer ni escribir, pero conozco y amo a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que estar. Porque Dios nos ha creado para conocerlo y amarlo. Es el objetivo, la finalidad y el sentido de nuestra vida humana. Conocer y amar a Dios. Y si no lo conozco y no lo amo, o lo conozco y no lo amo, como los diablos, ¿bien? Los diablos lo conocen muy bien a Dios, no lo aman. Ese es el mal, la ausencia, ¿no? O mejor dicho, yo quito de mi espíritu el amor a Dios. Nadie me lo quita, yo lo quito. ¿Sí? Por eso entonces, el mal espiritual es algo que yo hago. Los otros males, como decíamos, acuérdense que hablamos la vez pasada, Dios como causa primera de todas las causas segundas. Es decir, todas las cosas que suceden en este mundo, la creación, ¿no? Y en nuestro planeta, todas las cosas que suceden en última instancia porque Dios, como causa primera, está realizando esto. El terremoto, o sea, las leyes naturales, como llamamos, las leyes naturales de la naturaleza, los terremotos, o no, el movimiento de la tierra, la vida de los animales, las plantas, etcétera. Todo eso, bueno, eso funciona bien. Eso sigue un ritmo natural, no hay ningún problema. Algunas veces se rompe el ciclo natural, supongamos una gran sequía o una gran inundación, pero esa gran sequía y esa gran inundación es conforme a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Que en última instancia están siendo realizados o sí, realizados por la causa primera que es Dios.
Bueno, lo mismo, los movimientos psicológicos, ¿no? Pensar, hablar, esto que estamos haciendo ahora, estudiar, leer, alegrarse, entristecerse, enojarse y no enojarse y morirse al fin de cuentas. Lo hacemos nosotros como causa segunda, pero Dios como causa primera es el que está en el fondo de todas estas acciones, el que está realizando como causa primera el dolor de cabeza y las preocupaciones y el estrés y la enfermedad mental, la psicosis, la neurosis y toda esa cosa que dicen los médicos, ¿no? Causa primera. Ahora, el mal espiritual, es decir, el pecado, no lo causa Dios, no puede, es incompatible, es contradictorio, es metafísicamente, sí, intrínsecamente imposible que Dios sea causa primera del pecado. Pero, porque el pecado no es, o mejor dicho, pecado, mentir, por ejemplo, ¿no? Una mentira siempre es pecado, salvo cuando es jugando, como jugando al truco, o cuando es una broma. Pero cuando es pecado la mentira, la acción física de hablar no es pecado. La acción psicológica de hablar, emitir palabras, no es pecado. ¿El pecado cuál es? La intención de la voluntad. Yo quiero mentirle a esta persona, a mi mamá. Quiero mentirle porque me fue mal en la escuela, le saqué un cero y, no le, y, no- y mi mamá me pregunta, ¿cómo te fue en el examen, en la prueba de matemáticas? Me fue bien, mamá. O no me tomaron la prueba porque faltó a la maestra. ¿Ve? La intención es mía, no es de Dios. Aunque, como digamos, la parte material de la mentira es mía y de Dios, hablar, ¿no? La parte psicológica, ¿no? Pensar cómo voy a mentirle a mi mamá. Ese pensamiento es un movimiento psicológico, es mío y de Dios, pero la intención de la voluntad es mía, ¿me dan cuenta? No de Dios. Pero si mi intención no es mentirle a mi mamá, es una intención recta, buena, piadosa, santa, es la acción mía y la acción de Dios. ¿Ven? Porque Dios es el que mueve para hacer para el bien, y en este caso el bien espiritual, que es decir la verdad por amor a Dios. Movimiento, causa primera a través de la gracia santificante, que es la causa segunda, para que yo quiera buenamente. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso digo, el pecado, que es mentirle a mi mamá, es algo mío, ¿sí? La intención, o sea, el movimiento de la voluntad como movimiento, como acción humana, Dios es causa primera, pero de la intención no es una acción humana, es como yo quiero hablar a mi mamá. La intención es de mi voluntad. Por eso decimos, los males de este mundo, de las criaturas, ¿no? Los males físicos, los males psicológicos, los males culturales, ¿no? Son causados por Dios como causa primera y por la criatura como causa segunda, pero el mal espiritual, que es el pecado, es causado por la criatura como causa propia del pecado. Aunque Dios como causa primera, digo, mueve, ¿no? La parte material, como digo, el hablar y el pensar. Por eso hay males que suceden, como el terremoto, ¿no? Como la muerte. Si uno quiere comer un asado, tiene que matar una vaca. Y matar una vaca es un mal para la vaca y un bien para mí. ¿Se dan cuenta? Y no es un pecado matar una vaca, aunque
a los ecologistas y a la Pachamama le molesta, pero es un pecado matar a una vaca. Ahora, matar a una vaca para divertirme torturando al animal es un pecado por la intención mala. Aunque después me coma un asado, pero mi intención, ¿cuál es? A ver sufrir a la vaca, ¿no? Por la diversión de ver sufrir, pero por la intención de comer, no. ¿Se dan cuenta, no? Hay cosas que son, o sea, la intención mala nunca puede ser causada por Dios, porque es intrínsecamente imposible que Dios tenga una intención mala, pecaminosa. Si es Dios, si no, no sería Dios, sería el diablo. El diablo sí. No cabe Y el yo, mal. yo puedo tener una intención pecaminosa. Bueno, por eso vemos acá entonces, en este artículo, vamos a pasar porque pregunta si dice, todas las criaturas y todas las acciones están sometidas a Dios, a la providencia divina. Esa es la pregunta. Y entonces dice así, este, están las objeciones primero, las salteamos, ya lo hemos visto más o menos, ¿no? Y vamos a la respuesta. Dice, algunos filósofos como Demócrito y los discípulos de Epicuro han negado completamente la providencia, suponiendo que el mundo era obra de la casualidad. ¿Sí? Eso es una cuestión anticientífica, porque científicamente, razonablemente, evidentemente, el movimiento que vemos, cada movimiento tiene una causa real, no hay una casualidad. Como decía, el terremoto me agarró a mí viviendo en Mendoza y me cayó el techo de mi casa encima y me aplastó. Pero el terremoto no fue por casualidad. El movimiento telúrico tiene un orden natural que sucede porque las piedras se mueven, etcétera, ¿no? Aquí llamamos casualidad y ahí entra la providencia de Dios, a cuando suceden cosas que no estaban en nuestros planes, que no estaban en nuestra previsión. ¿Se dan cuenta? Es decir, no fuimos nosotros causantes del terremoto, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo previmos. Y decimos, justo a la casualidad, que cuando fue el terremoto yo estaba en Mendoza. ¿Ve? La casualidad llamamos a eso. La providencia, Dios en su providencia, organiza el orden total del universo físico, por ejemplo, el orden del planeta Tierra. Y ahora acá está de moda el cambio climático. Es parte del orden del planeta, como pasó por las etapas en la etapa del hielo, la etapa del deshielo, la etapa del calor, la etapa del frío, todo, son etapas hay un orden natural que funciona así, que yo no lo sabía. Y por eso digo, qué casualidad, cuando yo estaba en Mendoza me agarró el terremoto. ¿Se dan cuenta, no? Cuando decimos una casualidad, decimos, no sé la causa, no conozco la causa por la cual sucede esto. Eso le pasó a Demócrito y Epicuro. Dice que todo el mundo es obra de la casualidad. Y modernamente, también, algunos no científicos, sino ideólogos, ¿no? Pero los científicos se dan cuenta que hay una causa, ¿viste?, del movimiento. Como en un inglés que había Bertrand Russell, ¿no? Tiene un montón de cosas, ¿no? Pero en un artículo, un escrito, misticismo y lógica. Entonces dice, claro, como todo sucede por casualidad, es un prejuicio anticientífico. Él no era científico, él era, no sé, escritor, no sé qué era, ¿no? Pero no era investigador de las ciencias naturales. Dice, todo sucede por la casualidad. Los átomos que están dando vueltas así por el aire, ¿no?, de pura casualidad se reúnen y hacen un perro. Se dan cuenta que son los científicos, evidentemente.
Es una ocurrencia de este hombre para negar que exista Dios, que Existe Dios ha todo. ordenado los átomos de tal manera que la aparición de un perro no es por la casualidad de cómo se reúnen los átomos, sino porque un perro y una perra, ¿no? Tuvieron cría. Ujú. Es evidente, cualquiera, no hace falta ser científico para saber que los perros nacen del papá y del perro y la perra. Pero este hombre dice, no, todo es casualidad. No hay Dios. Ahí está el trasfondo, ¿no? No hay Dios que haya ordenado el perro, el orden natural, como lo llamamos, ¿no? Pero decimos, sí, hay Dios porque hay un orden natural que no lo hicimos nosotros. ¿Me dan cuenta? Entonces, otros han dicho que la providencia no se extiende más que a los seres incorruptibles, es decir, a los ángeles, por ejemplo. Y en cuanto a los corruptibles, solo a las especies y no a los individuos, porque las especies son incorruptibles. Es decir, Dios en su providencia cuida a los perros, supongamos, a las vacas, pero no a esta vaca o esta otra vaca. Si Dios tiene una providencia muy general, es como si Dios fuera el presidente de la República y saca una ley o un decreto que abarca a todos los argentinos en general, ¿no? Pero el presidente de la República no me conoce a mí, ¿se dan cuenta? No conoce a cada uno de los 45 millones de argentinos. Conoce así en general las estadísticas, los, los decretos y las leyes. No, Dios tiene un conocimiento de cada criatura, porque cada Claro. criatura ha sido creada, valga la redundancia, hecha por Dios, cada una. ¿Sí? No solamente al principio, cuando Dios creó el mundo, creó las vacas. No, no. Hoy día, cada vaca que nace está siendo creada por Dios a través del toro y la vaca. Pero es Dios el que está actuando, ¿no? Por eso dice después Santos, pero es necesario reconocer que la providencia divina abraza no solamente a todas las criaturas en general, sino también a cada una de ellas en particular. ¿Por qué? Dice. Porque eh, está el universo, ¿no? La creación, el cosmos, como lo llamaban los griegos, el cosmos quiere decir el orden, todas las cosas perfectamente ordenadas, los animales, las plantas, ¿no? La humanidad, etcétera, ¿no? Los planetas, el sol, las estrellas, ¿no? Hay un cosmos, hay un orden bien hecho, un orden inteligente, etcétera, ¿no? Un orden que quiere decir no solamente que los planetas están puestos cada uno en su lugar, quiere decir, hay un movimiento. Los planetas dan vueltas, giran alrededor del Sol, por ejemplo, giran sobre su eje, todas esas cuestiones, ¿no? Hay un orden y hay un movimiento. ¿Para qué? ¿Para qué este movimiento? ¿Para llegar a qué? ¿Cuál es el fin, el objetivo del movimiento? Bueno, mantener, durante tantos siglos, mantener que el planeta Tierra, donde estamos viviendo nosotros, siga vivo, no vivo, siga funcionando, porque estamos acá nosotros. Y en definitiva, el orden último del universo es lo que hemos visto muchas veces, ¿no? La contemplación del orden y de la causa, que es Dios. Es decir, conocer y amar a Dios. Es el objetivo último de todas estas cosas que está haciendo Dios con su providencia, de todos estos movimientos y terremotos y vidas, nacimientos y muertes, para que conozcamos y amemos a Dios. Es el fin y está muy bien organizado. Y fíjense, como estamos viendo estos días en las primeras lecturas en las misas, ¿no? Y muchos textos así sobre todo del Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios permite los males sociales o sociológicos, o causa, por ejemplo, a los judíos cada vez que se apartaban de la ley de Dios los castigaba. Les enviaba el ejército persa, el ejército asirio, el ejército romano, el griego, o el que fuera, ¿no? Como castigo por sus pecados. Entonces, ese mal político
es causado por Dios para castigar el pecado de los judíos y volverlos a la conversión, volver que vuelvan a Dios. ¿Ve? El fin, conocer y amar a Dios. Pero hay muchos ejemplos, pero uno particularmente, estaban dominados por los sirios. ¿No? Entonces había una esclava judía que había sido tomada en la guerra, y esta esclava judía estaba como sirvienta en la casa de un personaje en Siria, ¿no? Y había un general del ejército sirio, Naamán, que estaba leproso. Entonces, esta esclava judía le cuenta a su dueña, a su señora, mire, en Israel hay un profeta de Dios que puede curar la lepra del general Naamán, del general sirio. Entonces, bueno, el rey lo manda a Naamán, el general, a que fuera a ver al profeta Eliseo, a Jerusalén o no, o sea, en Israel, digamos, ¿no? Este, bueno, Eliseo cura milagrosamente la lepra del general Naamán. Y entonces dice el general, ahora reconozco que el verdadero Dios es el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Y agradeció inmensamente al profeta Eliseo, etcétera, ¿no? Es decir, la conversión, la invasión, o sea, está el pecado judío, del pueblo judío, el castigo que Dios manda, la invasión de los sirios, esta niña, o esta jovencita, tomada como esclava, para que el fin, como decimos, el objetivo de Dios, para que este sirio, Naamán, y todos los, no solamente él, todos los que se enteraron del gran milagro de la curación del leproso, dijeran, verdaderamente, el Dios de Israel es el Dios verdadero. ¿Sí? El fin, el objetivo hacia el cual Dios dirige la historia en su providencia, la historia humana en su providencia, es conocer y amar a Dios. ¿Sí? Y por eso entonces, todos los males corporales, psicológicos, sociológicos, históricos, políticos y espirituales, ¿sí? Están dentro de la providencia de Dios. Y por supuesto todos los bienes, con mayor razón. Por eso dice, eh, todo agente obra para un fin. La disposición de los efectos al fin, hacia el objetivo, tiene igual alcance que la causalidad del primer agente. Si en este caso Dios, causa primera, se causa de todas las causas, de todas las criaturas, de todos los movimientos, incluso digo las enfermedades y los males, excepto del pecado, que no es una cosa, no es una criatura, sino la intención mía. Todo depende de Dios, que es causa primera. Porque si sucede que un agente produce un efecto no ordenado hacia el fin, este efecto proviene de otra causa. Es decir, si la vaca se muere enferma, no podemos comer un asado. Hubo otra causa que es la brucelosis, no sé, la aftosa, la fiebre Yo aftosa de la las tengo, vacas, ¿no? Hubo otra yo la causa, tengo a otro la- bicho, un germen, Mm, ¿cómo se llama? Una bacteria, un virus, aftosa, que mm. hace que la vaca esté enferma, no la puedo comer. Entonces dice, hay otra causa independientemente de la intención. La intención del hombre del campo no es que la vaca se enferme de aftosa, pero el hombre del campo no tiene la causalidad absoluta sobre las vacas. Él cuida a la vaca, le da de comer, la vacuna, ¿no? Etcétera. Pero hay otras causas, aparte del peón del campo, que son el virus de la aftosa, o los ladrones, o los lobos, o los pumas, ¿no? Es decir, hay varias causas que ya no dependen de mí, pero respecto de Dios, todas las causas, todo, el puma, la aftosa, los ladrones y las vacas, todo sí depende de Dios nuestro Señor. Por eso dice, más la causalidad de Dios, que es el primer agente, la causa primerísima, se extiende a todos los entes, a todas las criaturas, no solo en cuanto a los principios de la especie, sino también a cada individuo, sino solamente la ley natural,
que hace que la vaca nazca de un toro de una vaca, siempre es así, en cualquier vaca del mundo, sino esta vaca que yo tenía en mi casa y la cuidaba para tomar leche y para comerme un asado, también depende de Dios. Luego es necesario que todo lo que de cualquier modo tiene ser, existencia, sea ordenado por Dios a un fin. Los fines de las vacas, los fines de la política, que es el bien común social, los fines de la religión, que es rendir culto a Dios, el fin u objetivo de cada persona humana, que es conocer y amar a Dios en esta vida y conocer y amar a Dios en el cielo. Por eso dice, todo está ordenado por Dios a un fin. Por eso dice San Pablo, en la carta a los romanos, lo que es de Dios ha sido ordenado por Dios, lo que es de Dios. Ahora bien, no siendo la providencia divina otra cosa que la razón del orden, ¿eh? ¿Por qué los planetas giran así? ¿No es cierto? Porque el por qué, la razón, dice, el orden. ¿Por qué las vacas dan leche? Imagínense. Por lo cual todas las cosas se ordenan a su fin. Las vacas dan leche, cuero, carne y otras cosas más, ¿no? Bueno, es necesario que todas las cosas, en tanto dependen de la providencia divina, en cuanto participan del ser. Si todo lo que existe depende de Dios como causa primera y por tanto la providencia. Todo lo que existe está siendo movido por Dios como causa primera hacia un fin. Las vacas tienen su finalidad, ¿no? El lobo tiene su finalidad. Los mosquitos tienen una finalidad. Todo es lo que llamamos el orden ecológico. La ecología es el orden de la naturaleza, de las vacas y de los mosquitos. Eso es la ecología. No es ni casualidad ni una desgracia que haya mosquitos. Me desgracia porque me molesta, me pican. Bueno, son también consecuencias del pecado original, pero están dentro del orden ecológico. Si la providencia que ordena hacia un fin, que es la perfección de la naturaleza, la perfección del campo, por un fin, para alimento del hombre, porque al fin de cuentas, el alimento viene del campo, de las vacas y todo eso. Es necesario que todas las cosas, en tanto dependan de la providencia, en cuanto participan del ser, en cuanto que existen, que han sido creadas por Dios. También se ha demostrado que Dios conoce todas las cosas universales y particulares, pero el conocimiento divino es creador. Dice, el conocimiento de Dios respecto de las cosas es como el conocimiento del arte respecto de las obras del artista. Es decir, el artista quiere decir el fabricante, ¿no? El que fabrica un auto, Henry Ford, por ejemplo, él pensó cómo hacer un auto que funcione bien y lo hizo. Es creador en un sentido humano, así también Dios es creador en cuanto que ha pensado y hace, y todas las cosas son como Dios las ha pensado y las ha hecho. Es necesario que todo se hace sometido al orden que ha establecido Dios, a la manera que las obras de arte están sometidas a las reglas del arte o del artista. Entonces, la respuesta a la segunda objeción dice, ¿por qué Dios permite los males? ¿No? Dice, Dios, que es el providente, el provee todo, permite algún defecto. ¿Sí? Acuérdense, el mal no es una cosa, sino un defecto, algo que falta. ¿Sí? Por ejemplo, el ciego, la ceguera, no es algo que tengo, algo que no Ujú. tengo, justamente. ¿Por qué permite que falte algo? Para no perjudicar la perfección del todo, el bien del todo. Entonces, en el orden físico, o el orden natural, digamos, la naturaleza, como decimos, la vaca tiene que morirse para poder comer. Si la vaca no se muere, nunca vamos a comer.
el bien del todo, que es el bien común. Como en la política, el gobernante, a nivel nacional, provincial, municipal, el padre de familia, tiene que prever, proveer, providenciar, digamos, el bien común, el bien de todos, el bien verdadero de todos. ¿Sí? Entonces, el gobernante tiene que ver, bueno, por ejemplo, ¿no? Necesitamos arreglar la ruta, porque está muy rota la ruta 45. Y también necesitamos arreglar los hospitales. Y también necesitamos arreglar las escuelas, que están rotas, ¿viste? Entonces, el proveedor, el gobernante, dice, bueno, pues, cómo realizar el bien común, el bien de todos? Entonces, bueno, destinamos este dinero para los hospitales, que es muy importante, para las escuelas, porque es más importante la educación, la formación del alma, ¿no es cierto?, y de la cultura, más importante que la salud del cuerpo, la salud del alma. Entonces, velamos principalmente para que las escuelas, no solamente para que tengan el edificio, para que la educación, las maestras eduquen bien a los niños, que en la universidad nos enseñen ideologías antinaturales, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, el bien común, eso, prever, y es lo que hace Dios. En su providencia, ¿cuál es el bien común? El bien de la humanidad, no el bien de las ballenas, ni el bien de los gatos, el bien de la humanidad. Entonces, Dios, ¿qué es lo que quiere? Que lleguemos al cielo. El bien común, el objetivo final, el buen objetivo final es la vida eterna. Entonces, Dios organiza esta historia, la historia humana, y dice, bueno, el pueblo judío se apartó de la ley de Dios, vamos a castigarlo para que se arrepienta, se convierta y vuelva a Dios, ¿no? Y a nosotros lo mismo. Muchas veces, ¿viste? Dios nos ha castigado por nuestros pecados. ¿Sí? Es como la mamá. Si el nene se porta mal, hay que retarlo. No puede decirle, bueno, te portaste muy bien, felicitarlo. Como cuando el nene dice una mala palabra y la mamá se ríe en vez de retarlo. O dice una mentira, o etcétera, ¿no? O le pega al hermanito y hay que retarlo. ¿Se dan cuenta, no? Por el bien común. Entonces, en la providencia total de Dios, que es la causa primera, la vida eterna. Quiero que estas personas que están en el universo, estos 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, lleguen al cielo. ¿Y qué hay que hacer para que lleguen al cielo? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Evangelizar, bautizar, castigar, ¿no? Y que al final se mueran, porque para ir al cielo hay que morirse. Como decíamos, la gran bendición de Dios es que al fin nos arrebata de de este planeta, permite que muramos y para irnos al cielo. Por eso dice, para no perjudicar el bien del todo, es decir, el bien común del universo y de cada. Fíjense que Dios, o sea, los ángeles creados por Dios, son causa segunda o causa instrumental de la providencia. Entonces Dios, a cada persona que nace, le pone un ángel de la guarda para que lo guíe en el camino de santidad. Muy bien. Pero además hay un ángel para el bien común. ¿Se acuerdan cuando aparece la Virgen en Fátima, Portugal? Primero aparece el ángel y dice, yo soy el ángel de Portugal. Hay un ángel que custodia el bien común de la nación, puesto por Dios, porque es más importante, principal y más divino el bien común que el bien de cada persona, ¿no? Porque el bien común es el bien de todas las personas, no excluye a nadie. Ahí sí que entran todos, 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 llamados a la vida eterna, a la salvación, al conocimiento y amor de Dios. De ahí resulta que las alteraciones y los defectos, es decir, las enfermedades y la muerte, en los seres naturales se dicen contrarios a la naturaleza particular, pero son conformes al plan de la naturaleza universal. Es decir, el enfermarse y morirse está dentro de la providencia divina de toda la humanidad. En cuanto al defecto de uno, redunda en el bien de otro,
que se muera la vaca es para bien nuestro, quizás de todo el universo. Fíjense cuando decimos en la misa de la vigilia pascual, feliz culpa la de Adán, que nos mereció tan gran redentor. Por el pecado de Adán, como consecuencia, vino el tema de la encarnación y la venida de Cristo. Por consiguiente, extendiendo Dios su providencia a todas las criaturas, a todos los entes, entra en su designio permitir ciertos defectos en algunos seres particulares, para no impedir el bien perfecto del universo. Vieron que entre los astros, ¿no? Los astrónomos dicen, murió una estrella y nació otra estrella, y se mantiene el orden total de las estrellas. Y así subsistimos, el planeta Tierra subsiste durante tantos siglos. Si no hubiera algunos males, faltarían muchos bienes en el universo, etcétera. Sin la persecución de los tiranos, no admiraríamos la paciencia de los mártires, porque los mártires, que los torturaron y los mataron, se fueron al cielo y nos dan ejemplo de fidelidad a Cristo y de paciencia y de todo, ¿no? Por lo cual dice San Agustín, Dios omnipotente de ningún modo consentiría mal alguno en sus obras si su omnipotencia y su bondad no fuesen tan grandes para sacar bien aún del mal. Es una frase famosa de San Agustín. Dios de todos males, de todo el mal, saca un bien. Permite los males por un bien. Siempre es así. Y lo vemos en nuestra vida. O mejor dicho, bueno, nosotros somos muy payutos, pero después que nos pasan las cosas malas, con el tiempo, mirando hacia atrás, nos damos cuenta, fue para bien. ¿Eh? En el momento nos rebelamos y nos quejamos, porque no tenemos confianza en la providencia. ¿Viste? Si tuviéramos confianza en la providencia, cada cosa mala que nos pasa, digo, bueno, está dentro del plan de Dios, bendito sea Dios, porque me va a hacer bien. Me quejo, me duele, pero digo, me va a hacer bien, gracias a Dios. ¿Viste? En estos dos argumentos que acabamos de resolver parece que se fundaron los que excluían de la divina providencia a los seres corruptibles, etcétera, ¿no? Bueno, y respecto del libre albedrío, si Dios puso en la voluntad humana el libre albedrío, yo puedo decidir por mí mismo qué hacer. Dios me dio el libre albedrío para elegir siempre un bien. Bueno, y por tanto, como digo, el acto de elegir, la acción de elegir, cada vez es un acto mío y de Dios, que es causa primera. La intención falluta, o la intención pecaminosa, la intención es mía. Ahí, ahí no actúa Dios, ahí actúo yo. ¿No? Dios me hace, como causa primera, que yo quiera, que yo elija. ¿Sí? Porque soy humano, no me hizo perro. El perro no puede elegir. El perro hace lo que tiene que hacer simplemente, ¿no? En cambio, yo puedo elegir y puedo elegir bien, elegir a Dios, ¿no? Elegir la santidad, la virtud, y eso me da mérito para la vida eterna. ¿Qué más quiero? Claro. Y elijo mal y me quitan méritos para la vida eterna, y ahí, en esa elección, eh, no conforme al orden divino, a la santidad, ¿no? Ahí Dios permite, pero no causa. Dios permite y causa que se muera la vaca, pero permite y no causa que yo cometa un pecado. Eh, las criaturas racionales, en virtud de su libre albedrío, con el que deliberan y eligen, lo cual terminantemente expresan las palabras, dice, en mano de su consejo. Ah, porque algunos plantean antiguamente, y hoy día también, ¿no? Que Dios, o sea, la herejía de Pelagio, el famoso Pelagio, la época de San Agustín, que Dios no se mete en la vida humana, que hagamos lo que queramos. Dios respeta la libertad humana, de la manera que no se mete conmigo y yo hago lo que quiero. No, Dios respeta, tanto respeta la voluntad humana, que cuando Dios quiere que yo sea santo, Dios
mueve mi voluntad, eso sí lo hace Dios como causa primera, para que yo quiera amar a Dios, conocer y amar a Dios. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando soy un gran pecador, o pequeño pecador, no importa, y un día me arrepiento y me convierto, ¿sí? Y amo a Dios y al prójimo. Y ese movimiento de conversión es una acción de Dios que que hace que yo quiera sin libertad, que mi voluntad acepte a Dios sin posibilidad de yo elegir otra cosa, de yo elegir lo contrario. ¿Se dan cuenta? En ese momento la voluntad actúa sin libre albedrío, pero sí voluntariamente. Dios hace que yo quiera voluntariamente amar a Dios. Como es causa primera, puede hacerlo y lo hace. Muchísimas veces lo ha hecho con todos nosotros. ¿Sí? El acto mismo del libre albedrío se reduce a Dios como a su causa. No es eso que Dios respeta la libertad, Dios respeta la naturaleza humana, que tiene una voluntad, ¿no? Que elige con su libre albedrío. Eso sí, pero como digo, para la conversión sobre todo, mueve necesariamente a que yo quiera agradar a Dios. Porque la providencia del hombre está contenida en la providencia de Dios, como la causa particular en la causa universal, etcétera. Teniendo la criatura racional, en virtud de su libre albedrío, el dominio sobre sus propios actos, está sometida de una manera especial a la divina providencia, siendo imputables a sus acciones a culpa o mérito, si yo soy bueno o malo porque yo he querido. Si yo soy bueno es porque Dios ha querido que yo quiera. Y si soy malo es porque Dios ha querido, pero Dios ha querido que yo sea bueno, pero ha permitido que yo, en este caso, eligiera mal, que cometiera un pecado, etcétera. Así que ustedes lean el artículo detenidamente Bien, y, padre. bueno, nuestro cielo Padre, está en el nombre del Señor ay, ¿qué que hizo el hizo el cielo y cielo la y la tierra? tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.